Yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué Dios dejó los nervios? Y hasta ahorita no he tenido respuesta. Gloria a Dios. Por una razón Dios los dejó, que sintiéramos esas cosas que nuestro cuerpo siente. Amén. En esta hora vamos a abran su Biblia en Segunda de Reyes. Ahí vamos a empezar esta enseñanza. En Segunda de Reyes capítulo 5. Y el tema de hoy le puse la gran historia. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel una muchacha, a la cual servía Alá, mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe que por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué envíe a mí y que sanes un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Amén. La historia de este hombre, de este general importante a los ojos de Dios, porque por medio de él Dios había dado victorias a Siria, no comienza con el general. La historia comienza de una mujer cautiva. Muchas veces en medio del dolor Dios hace cosas grandiosas. Esta jovencita que fue llevada, no su voluntad, dice que fue llevada cautiva a la fuerza a un país extraño que adoraban otros dioses extraños. Ahí comienza esta historia de este general. Cuando yo leí esta historia, cuando se me dio aviso que iba a traer este mensaje, es una de las historias, para mí es una de las historias favoritas. Y yo miraba que aquí esta joven, era un gran dolor que vivió ella, quitarla de sus familias, de su padre, de su madre, y llevarla a la fuerza a otro lugar. Y quizás los mismos hombres mataron a sus familiares y la llevaron a ese lugar. Muchas veces Dios nos pasa por medio de la tormenta. ¿Para qué? Para dar testimonio de que Él es real. Amén. Para llevar a cabo la voluntad de Dios a otro lugar que no muchas veces no conocemos, a un terreno desconocido para nosotros. En medio de esa tormenta,
Dios se va a glorificar. ¿Pero cómo? No dejando como lo que hizo esta joven. Esta mujer sufrió. Llevarla cautivo. Yo creo que nadie de nosotros ha estado en ese lugar, ¿verdad? En esa situación. Pero dice que ella le dio testimonio a su señora. Dice: si mi señor, mi amo, mi señor fuera a Israel y le rogara al profeta, sanaría de su lepra. La esposa inteligente, sabia, dice que el mensaje de la joven no cayó en saco roto, no lo tiró a la basura. Se apresuró a decirle a su marido del mensaje. Gloria a Dios. Las enfermedades no les importa tu estatuto social que tengas. Eso no importa. Este varón tenía todo. El general lo tenía todo. Nomás era de extender su mano y pedir. Nada más. Se podía decir que era el segundo del rey de Siria. Pero tenía un problema. Con tanto poder no podía vencer lo que él tenía, la enfermedad. Hay dificultades en la vida de los hombres. No podemos resolverlos sin la ayuda de Dios. Amén. Y envía el rey de Siria cartas y lo envía. El general creyó en la palabra de la joven. Quizá ya muchas veces ya le había intentado por otros medios. Quizá había estado con los mejores médicos en aquel tiempo, el mejor lugar para curarlo, y no había resultado. Pero él creyó en el mensaje. Esta jovencita se arriesgó, tuvo fe. Ella puso su fe a trabajar, porque si fallaba, ella le cortaban la cabeza. Esa era una mujer de fe. Dice que llegó ante el rey, ¿verdad? La historia dice que llegó ante el rey de Israel. ¿Qué hizo este rey? Rasgó sus vestiduras. Aquella mujer tenía fe, el rey no lo tenía. Aquella mujer había sufrido, el rey de Israel lo tenía todo. Tenía un problema, no creía en Dios. Tenía el profeta a la mano, pero no lo aprovechaba. Tenía la palabra de Dios, pero no la aprovechaba. Él se preocupó por la corona, porque dice que, gloria a Dios. Y luego que el rey de Israel llegó, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y le dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considera ahora, ve cómo busca contra mí ocasión. En otra versión dice pleito. El rey se preocupó por eso. Se preocupó por una guerra. Ya tenía una guerra espiritual él. Muchas veces nos preocupamos por lo material, por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que tenemos. Sentimos que vamos a perder todo.
Este rey no creía en Dios, ni en la palabra del Señor lo creía. Tenía el profeta de Dios a la mano. Ni en ese momento ni él se acordó si estaba el profeta. Se afligió, rasgó sus ropas de dolor. Hay dolores en el alma que solamente Dios los sana. Gloria a Dios. Dios es grande, mi hermano. Dios ha sido bueno. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió decirle: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El hombre de Dios estaba seguro de quién él había creído. Él no rasgó sus vestiduras. Él no vivía en un palacio lujoso. Él no tenía la comodidad que tenía el rey. Pero él tenía algo que el rey no tenía. Él confiaba en el Señor. Él tenía esa gran confianza que Dios lo iba a sanar. Hay veces que nos falta la fe, mi hermano. Hay veces que no aprovechamos al hombre de Dios que tenemos a la mano. No aprovechamos la palabra de Dios. Vivimos como este rey. Escuchamos de los milagros del Señor, pero no lo creemos. Ay, pero cuando Dios sabe tocar tu corazón, cuando Dios te mete al fuego, cuando Dios te trae una prueba, ahí en ese momento echas a andar tu fe. Piensa uno que la fe es por los ojos. No, mi hermano, la fe se siente en el corazón. Hay veces, hay cosas que no entendemos, pero Dios conoce el punto débil de cada persona. Él conoce las células, conoce los tendones, conoce las venas, conoce las conexiones de tu cerebro. Cada parte de tu cuerpo lo conoce y Él sabe cómo tocarte para sacarte de ese lugar cómodo que estás. El rey no lo hizo, pero sí esta jovencita. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. No más el rey no creía en Dios. El general tampoco creía en Dios. No creyó en el mensaje del profeta. ¿Por qué no creyó este hombre en el mensaje? Porque estaba acostumbrado al poder que él tenía, que él ejercía en ese momento. Tenía autoridad, tenía el poder, tenía influencias, era rico, no le faltaba nada, tenía la admiración de la gente, de las personas que lo rodeaban.
era valiente. Quizás era muy parecido también, porque la historia, la palabra del Señor nos enseña que los sirios eran muy parecidos. Pero no creía en Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en el poder que él ejercía. Amén. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanaré la lepra. Afana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré tan limpio? Y se volvió y se fue enojado. Este hombre ya había hecho ya se había imaginado cómo iba a ser. Pero Dios conoce el corazón. Este hombre tenía orgullo. No se quería zambullir en el río. No tenía, quizás el agua no era limpia. Él ya se había imaginado todas las cosas que iba a hacer el profeta, y no fue así. Como le digo a mis hermanos, Dios sabe cómo tocar tu corazón. Pero algo bueno él tenía, sí, nos enseña la palabra de Dios. Este general, algo bueno él tenía. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios, aleluya. Este general tenía algo bueno: sabía escoger a las personas que lo rodeaban. Dice la palabra de Dios que se volvió bien enojado. ¿Qué le dijeron sus criados? Padre mío. Cuando la palabra de Dios habla de esa manera, la persona es desarmada de cualquier problema de su corazón. Le quitaron el coraje, el enojo, la ira, el orgullo. Les hizo caso. Estos hombres tenían fe y vieron el milagro realizado. Cuando tú te humillas y tienes fe, Dios produce la más gran bendición que puedan ver tus ojos, un milagro. Y lo podemos leer aquí en esta historia de un general con una gran riqueza. Fue convencido por sus siervos. Pero qué palabras ellos le dijeron: Padre mío, si el profeta no te mandara, ¿no lo harías? Se le bajó el coraje, creyó en Dios, se metió a las aguas. ¿Y qué se produjo ahí? Un milagro, el gran milagro. Porque muchos tiempo después el Señor Jesucristo habló en los evangelios que muchos leprosos había en Israel, pero solo Naamán el sirio fue sanado de su lepra. Creyó. Nosotros solamente nos falta creer.
Muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza, más la juventud. Ellos creen que por tener fuerza, ser jóvenes, pero ya vemos que no. Esta jovencita, Dios la metió al fuego, como se purifica el oro y la plata. Un día Dios nos toca de esa manera y se humilla uno, mi hermano. Yo te puedo dar testimonio de eso. Una noticia y te cambia la vida para siempre. Una sola noticia, mi hermano. Muchas veces tenemos la fe como cuando tu celular dice tienes el 1% de carga. Tenemos que en ese momento, en la prueba tienes que correr hacia el dador de la fe y conectarte con Él. Amén. Muchas veces que no cree uno que Dios hace eso, pero sí lo hace. ¿Para qué Dios te provoca, te mete al fuego? Para quitarte lo que estorba en tu corazón, para probarte lo que hay adentro. Y no creemos que no me va a tocar a mí. Mi hermano, cuando Dios ama a su Hijo, lo pasa. Unos luego, otros después, pero todos pasamos por ahí, mi hermano. Porque como te digo, Dios sabe tocar tu corazón y de una manera muy especial. Sabe dónde puede dolerte para que te despiertes. Como dice su palabra, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú joven que estás aquí, no confíes en tus propias fuerzas. La vida es como la neblina. Hoy se ve, mañana no se ve. Una pequeña célula te puede cambiar la vida para siempre. Confía en el Señor. Créele a Él. Búscalo. Entrégale tus fuerzas. Entrégale tus deseos. Entrégale tu confianza. Suelta esas cosas que sientes que es la confianza, es el todo para ti. No es nada. Debajo de este cielo y en esta tierra, si no proviene de Dios, no es nada. Gloria a Dios. Vamos a ver el terminado de este milagro. Gloria a Dios. Y se volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto
a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Pues se fue en camino como media legua de la tierra. ¿Qué produjo Dios? Un arrepentimiento, una alma arrepentida, y creyó en él. Dice que no, él creía que no iba a haber más dioses que solamente el Dios de Israel. ¿Cómo comienza esta historia? Con una joven de fe, con un personaje enfermo, espiritual y físicamente. ¿Cómo termina esta historia? Un hombre creyendo a Dios y llevándola a una tierra desconocida, porque para él en ese momento ya no era de Siria, ya le pertenecía a Dios. El protagonista de esta historia nada más que es el Señor. Él es el escritor de esta historia. Él acomodó cada pieza del rompecabezas en su momento, en la hora exacta. No se fue más allá ni llegó tarde. Él escribió esta historia. ¿Para qué? Para una sola razón: para glorificarse y ser glorificado. Dios quiere hacer de ti una historia. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Es hermoso cuando le creemos a Dios. Cuando Dios te pasa por fuego es cuando más le crees. Comienzas a buscar de los tesoros escondidos de tu corazón y te das cuenta de que toda la palabra que has escuchado no ha sido en vano, y te das cuenta que qué tipo de tierra eres. Hay gente que se derrumba, hay gente que le cree más a Dios. Por eso Dios te hace pasar por el fuego. Se cumple su voluntad en tu vida. Se cumplió en la joven esta, en el general, en el profeta, de mirar un milagro más. Pero no se cumplió la voluntad en el rey de Siria, ni en el rey de Israel, ni en el siervo del profeta. ¿Qué personaje te identificas, mi hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Como el de la jovencita? ¿Como del rey de Siria, que era un ignorante total? ¿O como el incrédulo del rey de Israel? ¿O con un corazón arrepentido como el general? ¿Cómo está tu corazón? ¿O como el corazón del profeta, 100% creyendo en el Señor? Y seguro estaba, dice, porque cuya presencia estoy. No dudó, no desconfió, no se alejó. Él estaba en el momento exacto para mirar el milagro realizado. Ya sabía el profeta que Dios iba a obrar. Amén. Dé una ofrenda de palmas al Señor. Lo que te puedo decir, mi hermano, que Dios es bueno. No importa quién se levante contra ti.
Su palabra nos enseña, dice: tú tranquilo, que yo voy a pelear por ti. Solo nomás clámale a Dios. Si hay alguien que te maldice, dile al Señor: esa maldición que viene, que sea una gran bendición para mi vida, que la convierta en bendición. No tengas miedo, el Señor está de tu lado. Nomás tienes que conectarte a la fe. ¿Hay momentos difíciles para el cristiano? Sí, pero es ahí donde debemos confiar en el Señor. ¿Lloramos? Sí, Dios lo sabe. Pero es bonito cuando confiamos en el Señor. Cuando llegamos, nos tiramos a Él y confiamos en el trono de la gracia, que Él va a responder. Cuando le dejamos que se cumpla tu voluntad, como en el cielo y como en la tierra. No podemos hacer nada, mi hermano. El hombre no puede hacer nada, solamente lo que Dios lo deja hacer. No hay oración. Cuando se va a cumplir la voluntad de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay nada. Se tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios. Y muchas veces esa voluntad de Dios duele, pero debemos estar firmes y creer en Dios. Tarde o temprano Dios nos pasa por fuego. Y como te digo, es bonito creerle en el Señor, a creerle a Él. Empiezas a buscar las predicaciones, comienzas a echar a andar tu mente, traes predicaciones de años y te agarras de ellas. Solo créele a Dios. Dios te ha dado todo, te ha equipado de todo. A su momento lo vas a usar, mi hermano. No lo tires a la basura, lo vas a necesitar. La palabra que se predica en este lugar. Cuando hay lucha, es porque Dios está haciendo algo. Cuando el enemigo se opone, es porque Dios está haciendo algo. Amén. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Es una corta enseñanza, pero yo pienso que es grande para llevarla a nuestro corazón. Dios de la gloria, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Tú eres el Dios eterno, Señor, el Dios amoroso. Aunque pasemos dificultades, seguimos confiando en ti, Señor. Aunque pasemos por el fuego, sabemos que al final tú estarás esperándonos. Aunque se levanten contra nosotros, tú nos defenderás de todo, porque estamos en tu redil. No nos hemos salido, Señor. Hemos aguantado. Aunque estemos en la tormenta, tú estás ahí en medio de nosotros, para glorificar tu santo nombre y para darte a conocer a los que no te conocen. Para ti sea la gloria, Padre, para ti sea la honra, Señor, y entreguemos nuestra vida diariamente a ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, que solamente a ti te glorifiquen. Que te alabemos diariamente, Señor.